Hola, buenas tardes amigos. Estamos, como todas las tardes, en Tiempo de Víctimas y en Tiempo de Víctimas dentro de lo que es la entrevista. Habíamos pensado hacer una mesa redonda, pero bueno, ha sido difícil porque los confinamientos, el mal tiempo, una serie de problemas han incidido en que al final solo haya podido venir una persona. Pero esa persona que ha venido vale por 20, o por 20 o por 100. Es una mujer de los pies a la cabeza, o de la cabeza a los pies, como prefiramos. Una mujer que tiene fuerza, valor, corazón, empuje y además es víctima de ETA. Y por eso está aquí, por ser víctima de ETA. Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal estás? Hola, José Antonio. Pues hoy no es un día bueno, entre otras cosas porque ayer fue el aniversario de mi padre, de la muerte de mi padre, del asesinato de mi padre a manos de ETA, hay que decirlo así, porque ahora que estamos jugando a la batalla del relato y que utilizamos eufemismos como terrorismo para llamar a ETA por su nombre, porque si no todo parece que se diluye, pues han pasado 43 años y bueno, pues ya sabéis los que me conocéis que no lo tengo superado. Todos los 26 de noviembre siento como si tuviera otra vez 7 años y estas cosas y esta situación que tenemos ahora, evidentemente, lo único que hace es que los 26 de noviembre sean todos los días del año. Ya, la verdad es que yo siento como propio este tema, muchas veces lo cuento, la gente dice que yo soy un poco llorón por eso. Yo soy medio víctima de ETA, en el sentido de que muchos amigos, muchos conocidos, te incluyo a ti en este sentido. El chico que dormía enfrente de mí en la academia militar lo asesinaron en la bajada de Montjuïc. Él bajaba con su coche, paró en un paso de cebra para que pasaran unas personas y esas personas no iban a pasar, iban a asesinarlo, ¿no? Y bueno, pues también tuve la experiencia de que pusieran una bomba en el hotel de Baqueira, donde estábamos alojados los miembros de la Guardia Real, que no pasó nada porque una de dos, o solo era para asustarnos o el que puso la bomba era un chapuzas. Me inclino más porque fuese un chapuzas. Y bueno, pues es lo que hay, pero lo siento como mío, totalmente mío, porque entiendo que es un problema no solo de nosotros, los que hablamos aquí en la radio o en la televisión, sino de todos los españoles. Y creo que todos los españoles deberían de ser conscientes que la historia no dura desde 1936 a 1975, sino que la historia es mucho más amplia. Y precisamente hay gente muy olvidada y muy olvidado es, por ejemplo, tu padre. Y bueno, tú estás aquí para hablar, que yo ya he hablado bastante. ¿Qué recuerdos tienes? Por desgracia, tengo que hacerte esa pregunta. Sí, no me gusta, pero es una pregunta muy, muy importante. ¿Qué recuerdos tienes, no ya de ese momento, sino del conjunto de lo que tu vida ha significado este problema? Pues mira, lo primero que quiero decir es que no pasa nada, es decir, no importa que tengamos que sacar a relucir todos estos temas y además estos temas tan dolorosos, igual que tampoco se pueden ocultar las imágenes o no se puede ocultar los propios testimonios de las víctimas, ¿no? Porque eso lo único que hace es contrarrestar la campaña de blanqueamiento total que están haciendo con estos terroristas. Entonces, mi padre fue el primer muerto en Navarra. El primer muerto en Navarra y el primer jefe que había matado la banda terrorista, porque hasta entonces había matado policías, guardias civiles, pero nunca un oficial y nunca un jefe. Mi padre era comandante, este era el jefe de la Policía Armada de Navarra. Lo mataron cuando volvía a casa de estar echando una partida con los amigos jugando al chinchón en el Casino Eslava. Él sabía que estaba amenazadísimo. Y ese día también estaba amenazado a través de mí. A mí me tenía que llevar un policía al colegio porque le daba miedo que me secuestraran o cualquier cosa. Y ese día estaba jugando particularmente serio y sus amigos le dijeron: ¿qué te pasa, Imaz? ¿Por qué estás tan serio? Y dijo: me parece que hoy va en serio. Entonces te puedes imaginar. No vayas, nosotros te llevamos, ¿por qué no llevas escolta? ¿Por qué? Y entonces mi padre dijo que no, que iban a por él, con nombre y apellidos. Tened en cuenta que a mi padre lo matan el 26 de noviembre del 77, yo tenía 7 años, a los 8 días justos mi cumpleaños, el día 4 de diciembre es mi cumpleaños, Santa Bárbara, y entonces dijo no, porque si van a por mí,
no quiero llevarme a nadie conmigo. O sea, si van a por mí, muero yo. Y efectivamente le mataron por la espalda, le dieron un tiro de gracia, por si acaso, claro, había que rematarlo y tal. A partir de ahí, esto fue una conmoción en Navarra, el funeral fue una conmoción, el entierro fue una conmoción, porque fue, como bien digo, el primer muerto. A partir de ahí, yo ya no pude ir a los cumpleaños de mis amigas del colegio, yo ya no pude hacer la comunión en mi colegio. Lo primero que sentí es que yo no podía hacer la comunión sin mi padre, claro. Porque cuando tienes 7 años y tú estás en el proceso de la primera comunión, que es una cosa tan bonita, y entonces como ya no puedo hacerla, o sea, ¿cómo la voy a hacer sin mi padre? Pero es que además no la pude hacer en el colegio por el miedo. No, es que mira, es que mejor la haces en el cuartel, así que hice la comunión en el cuartel, rodeada de policías, y con los 4 que se atrevieron a venir, familiares o amigos, porque no se atrevían a venir. A raíz de eso, mi madre ya no la atendían en el mercado, y como bien digo, yo no podía ir a los cumpleaños de las amigas, entonces pues al final nos obligaron, como a tantos otros españoles, tanto de Vascongadas como de Navarra, a irnos de allá, porque es que fue un darnos de lado total. La gente, pues ya os digo, se cruzaban de calle para no saludarnos, entonces nos tuvimos que venir a Madrid, con lo cual el asesinato de mi padre se convirtió en el fin total de mi mundo, porque dejé a mi familia, dejé a mis amigos, el sitio donde había nacido, la tierra de origen de toda mi familia, porque nosotros somos de allí, todos de allí, y entonces me tuve que venir a Madrid y empezar totalmente de cero. Eso es muy difícil olvidarlo. En mi caso, además, cuando el que pierdes es tu padre y encima tú eres una niña, pero ¿cuántas familias de allí se han visto obligadas a irse con o sin asesinados por medio, ¿no? Por extorsiones o simplemente por amenazas ya contra la vida de la gente, ¿no? ¿Cuántos están fuera? El otro día estaba leyendo una entrevista a Iñaki Arteta en la cual decía que al obligar a tanta gente a trasterrarse, a irse de sus tierras, de lo que te une, ¿no? Porque es que la tierra es tan importante, o sea, estamos tan unidos a la tierra y más, yo no digo que más, pero por ejemplo en el norte, los navarros, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, estamos tan unidos a la tierra y que nos obliguen a irnos de allí, pues eso lo que hace, entre otras cosas, es cambiar el censo electoral. Si se van los buenos, permitidme que le llamemos así, ¿quiénes quedan? Los nacionalistas que no tienen ni idea ni de la historia ni de las circunstancias de esa tierra. Porque vuelvo a remitirme a esta entrevista que le hicieron el otro día en Diario de Navarra a Iñaki Arteta, que decía a un profesor, sobre el último documental que ha hecho, que esta vez, sabéis que Iñaki Arteta siempre está de parte de las víctimas, es muy crítico con estas situaciones y con este blanqueo del terrorismo de ETA. Y entonces, pues, esta vez ha entrevistado en ese documental a gente de la otra parte, como el famoso párroco de Lemona y las barbaridades que decía, ¿no? Entonces, hay un profesor de la Icastola al cual también, le hacen la entrevista, decía Iñaki Arteta, dice, claro, o sea, tanto que es una invasión de España. ¿Qué día fue la invasión? Porque, claro, por ejemplo, cuando el pueblo de Madrid se levantó contra los franceses el 2 de mayo de 1808, pero ¿qué día se levantó el pueblo vasco contra la invasión española? ¿Qué día? Siempre hay un día. Pero claro, no hay día. ¿Cuáles son los héroes vascos que lucharon y murieron en la guerra civil? ¿Cuáles son nombres y apellidos? Cuidado con los héroes vascos, porque esos héroes vascos que perdieron la guerra civil, porque ¿cuántos héroes vascos tuvo y navarros tuvo la guerra civil, pero en el lado que a ellos no les interesa contar? Vamos, me remito a lo que en este caso me lleva a mí de familia, ¿no? Los requetés. ¿Qué pasó con los requetés en Navarra? Se levantó toda Navarra. Desde el primer momento, desde el 19 de julio del 36 se puso al bando nacional. Ellos no son héroes, no ha habido héroes. En la guerra civil ha habido héroes en todas partes, en todos bandos, ¿no? Pero no esas víctimas que ellos consideran. Esas víctimas contra la invasión de España, ¿quiénes son? Con nombres y apellidos. En fin, es un problema muy grande. Yo te entiendo, de verdad. O sea, entiendo lo que estás diciendo y entiendo perfectamente que te pongas como te estás poniendo, con ese sentimiento que te ahoga un poquito para poder hablar. Bueno, siempre, ya sabéis que esto siempre.
Yo quería preguntarte, si alguna pregunta no la crees conveniente, me lo dices. No. Yo quería preguntarte, tú has conocido personalmente a ese individuo que está en la Moncloa, Sí. porque fuiste con gente de las asociaciones de víctimas y bueno, pues la perspectiva que yo tengo, o sea, yo no le conozco personalmente, gracias a Dios, ni tengo ningún interés en conocerle, para nada, o sea, ni para algo que no se puede decir. Y bueno, pues este señor va y siente muchísimo que un etarra se suicide, pero yo no le he visto ningún detalle con las víctimas de ese etarra. Bueno, es que es increíble. O sea, yo creo que es que el presidente de un gobierno democrático, se supone, democrático, porque la democracia se está perdiendo, pero por momentos, vamos, no hay más que ver la situación en la que estamos pasando, pero que el presidente de un gobierno democrático diga que lamenta el suicidio de un etarra. Vamos, es que eso en cualquier otro país verdaderamente democrático, en cualquier país civilizado, ya ni siquiera democrático, civilizado, le cuesta el cargo. O sea, ¿cuántos políticos, desgraciadamente no españoles, han dimitido por mucho menos? Pero vamos, ¿en qué momento un presidente puede lamentar el suicidio de un terrorista con delitos de sangre? Él ha elegido el momento de morir, lo ha elegido él, pero ¿y sus víctimas? A sus víctimas les dejó, ya desde luego no elegir el momento de morir, sino a sus víctimas les dejó elegir seguir viviendo. Y el impresentable, por no decir otra cosa peor, del gobierno de nuestro país, de nuestra nación, que seguimos siendo una nación, mal que les pese a algunos, es capaz de lamentar públicamente la muerte de un etarra y seguir ejerciendo su cargo. Es que eso es vergonzoso. Eso nos demuestra qué clase de político tenemos. Mira, yo me acuerdo muchísimo de la primera Catilinaria de Cicerón, perdonadme, pero es que yo soy así de friki. La de Quasquetannem Catilina abusare patientia La que nostra. dice, ubi non gentium sumus, quan republican habemus, ¿no? O sea, ¿entre qué gente estamos? ¿Qué república, en este caso, en el sentido de política tenemos, ¿no? Sí. Pues es que me vienen todos los días a la mente, pero ¿entre qué gente estamos? O sea, ¿quién tenemos en la clase política? ¿Quién está dirigiendo este país y cómo lo están dirigiendo? ¿Y a qué coste? Bueno, yo de entrada pienso que no sabemos quién está dirigiendo. Toda esta gente, el Rufián y toda esta gente los han puesto ahí como una cortina de humo, como unos muñecos para que les tiren pelotas, ¿no? Y realmente yo estoy cada día más convencido que ninguno pinta nada. O sea, ni el Rufián, ni la Adriana Lastra, ni el Pablo Iglesias. No. O sea, son todos monigotes que están puestos ahí y los manejan con hilos quien sea. Y bueno, pues claro, como los monigotes, por muy bien que los manejes, siempre no consigues hacerlo perfecto, pues y como ellos tienden a ser malos, pues ya rizan al rizo, porque la gente puede ser inútil, que hay mucho inútil. Claro. Pero si además de inútil eres malo, entonces ya lo puedes hacer genial, que es lo que pasa con ellos. Lo hacen genial, porque suman maldad con estulticia, que es exactamente estulticia, es lo que tienen. Sí, totalmente. Mira lo que decía Platón, ¿no? Que la bondad siempre se acercaba a la inteligencia. Para ser bueno tenías que ser inteligente. Evidentemente esta gente son malos. Son malos y además es que se entrenan en ellos, ¿no? De todas maneras hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Porque yo no pensaba que era así, pero es que en el último año he descubierto que igual que lo normal en el presidente del gobierno o en el vicepresidente o en cualquiera de los 22 ministros más el ministro de la oposición, el señor Casado, como dice Santiago Abascal, y creo que lleva mucha razón, es el ministro de la oposición y así son 23, pues ellos por sistema mienten. Pero lo que me ha sorprendido es Bildu. Bildu no miente. No. O sea, no le hace falta. Dice lo que va a hacer, que además es delincuencial, finamente es delincuencial, y nadie reacciona. Pero no es que no reaccione el presidente o el vicepresidente del gobierno o sus ministros, es que los que se supone que tendrían que estar de
de parte de quien está sufriendo a esa gente? Tampoco. ¿Qué os parece la actitud, no ya del gobierno, porque creo que la sé, sino la actitud de quien debiera de apoyaros por obligación, porque tiene unos pocos muertos también de su casa, ¿no? Claro, efectivamente. El problema es que aquí todo vale. Estamos en una situación en que todo vale. Todo vale para conseguir el poder. Todo vale para aprobar los presupuestos. Todo vale. Todo vale hasta tal punto de pactar con asesinos, algunos de ellos confesos, y desde luego, mirad las declaraciones de Otegi el otro día, ¿no? Nunca hemos conseguido tanto sin pegar un solo tiro. O sea, es que fijaos qué legitimación está haciendo tanto el presidente como el vicepresidente de una formación política que no solo jamás ha lamentado nada, sino que al revés. O sea, es que está consiguiendo ahora más que cuando estaba pegando tiros. Pero es que, claro, es que a costa de la sangre de nuestras familias, a costa de la sangre de toda la sociedad en realidad, ¿eh? Porque el miedo no ha sido solamente de las víctimas, o no solamente ha sido el miedo, porque ¿cuántos atentados ha habido que ha pillado lo que ellos dirían víctimas colaterales? O sea, ¿cuántos niños inocentes han muerto? ¿Cuántas bombas le han pillado por sorpresa a uno que pasaba por la calle? Porque claro, los otros, o sea, ya te recuerdo el relato que decían, algo habrá hecho. Algo habrá hecho. O sea, nosotros en Navarra y en Vascongadas hemos vivido con el algo habrá hecho durante años y años y décadas. Algo habrá hecho. ¿Qué ha hecho? ¿Ser militar? ¿Ser una persona honrada? ¿Qué ha hecho? Como aquel pobre hombre que fue a pasar, digo pobre hombre, pobres hombres todos, pero me refiero ¿qué es el algo habrá hecho? ¿Ser cazador y pasar la revista de armas en la Guardia Civil y que le maten a la salida? Pues es que el algo habrá hecho ha justificado muchas cosas. Desgraciadamente, ¿cuál es el problema? Que tantos años después el algo habrá hecho sigue estando de moda. Sigue estando de moda. Pero es más grave todavía. Sigue estando de moda en la sociedad. En Navarra lo podemos ver en las calles todos los días. O sea, todos los días. O sea, cómo quieren echar a la Guardia Civil de Navarra, que como evidentemente está cada vez más en manos, lo que estamos hablando, cada vez más en manos de gente que no tiene ni idea de la historia de Navarra. Ya me centro en mi propia comunidad foral. No tienen ni idea de la historia. Se cree que la historia la ha hecho un tal Sabino Arana en el siglo XIX. Esa es la historia de Navarra. Y la bandera de Navarra es una bandera que hicieron en una servilleta y tomando unos potes. Esa es la bandera de Navarra. O sea, esa es la historia que tiene Navarra, esa es la importancia de Navarra en la historia. ¿El problema cuál es? ¿Cuántos navarros hay que no tienen ni idea de esto? ¿Y cuál es el problema? El problema es que cada vez van más en ese sentido, porque el idioma, el vasco en Navarra, no es una lengua oficial. El vasco lo hablan poquísimos vascos, como ya lo hemos hablado alguna vez, lo hablan poquísimos vascos incluso dentro de las mismas vascongadas. El vasco, el origen, lingüísticamente hablando, que no se sabe todavía sin saber de dónde sale el vasco, pero cada valle de Navarra es un dialecto del vasco. Efectivamente. Porque entre un valle y otro no se entendían. Por supuesto, ninguno de esos vascos que hablaban vasco, que eran euskaldunes, como ellos dicen, es decir, nativos, hablantes nativos de vasco, esto que hablan en la televisión, esta lengua de coiné. Sí, que es fabricada. Que es fabricada totalmente. Sí, bueno, pasa con el gallego igual, ¿eh? Yo no sé del gallego, pero del vasco, desde luego, bueno, pero es que el gallego, ¿sabes qué pasa? Que por lo menos algo se entiende. Sí, porque es que debe ser que era un hispanohablante, o sea, un castellano hablante. Un castellano hablante es el que se ha inventado el gallego actual, porque los gallegos de toda la vida, cuando tampoco hablas con ellos te dicen, yo no entiendo esto. Es que no lo entienden los gallegos de verdad, porque han hecho un gallego a la medida de quien sea. Lo mismo pasa, creo, que con el vasco, ¿no? No, por supuesto. O sea, yo conozco familias de las montañas, de los Pirineos, de los valles de Navarra antiguas, pero familias y que decían, mira, una ilusión que le hizo a la abuelica, una ilusión que pusiera en la televisión en vasco y que llegara la señal, porque claro, estamos hablando, dice, una ilusión total que le ponemos la televisión, oye, que no entiende nada. No entiende nada. ¿Pero cómo lo va a entender? La abuelica, la pobre, ya es mayor, que ya los ojos ya no le dan, después de tanto coser, tanto trabajar, tanto no sé qué, ya no le da para otra cosa que para ver la tele, y se la van a poner que la va a entender la tele. Pues no. La tele la tenía que poner en español porque evidentemente en Batúa no lo entendía, porque es una lengua de coine. Oye, que a Alejandro Magno le vino fenomenal.
la lengua de Koiné. Evidentemente no hablaba en vasco, por favor, a ver si alguien se va a confundir. Pero el griego de Alejandro lo que hizo fue aumentar el imperio, porque las lenguas son la base del imperio. Concretamente, yo sé que tú eres lingüista, además eres una persona muy introducida en esto porque no solo das clases en la universidad, además das clases a extranjeros para que aprendan español y luego te dedicas a corregirle los libros, no porque quieres hacerle la puñeta, sino para ayudarlos, o sea, como profesional, a corregirle los libros a lingüistas, precisamente. O sea, es una persona que conoce muy bien el lenguaje. Yo que soy lego en estas cosas, porque lo mío es de ciencias más bien, aunque hice una carrera de letras, pero lo mío no son las ciencias. Y te quería comentar, a mí hay una cosa que me llama la atención, nos estamos saliendo del guión, pero me llama la atención el castellano, que es una lengua romance. Entiendo que es una lengua que ha surgido, precisamente ha surgido de allí, de Álava, es decir, tratan Bueno, el origen del castellano es Cantabria. Es Cantabria. Históricamente es Cantabria. Pero yo concretamente estaba hablando con el bibliotecario del Vaticano, que es un señor de Vitoria, muy amigo de Ernesto Ladrón de Guevara, que sostiene que el castellano viene de esa campa de Álava, ¿no? Eso, sostiene. No sé si se lleva razón o no. Pero lo que sí es cierto es que el castellano es una lengua unificadora. Es decir, coge cosas del latín, coge cosas de lo que habla allí la gente que no tiene mucha cultura, coge cosas de aquí y de allá que unifican el que toda la gente se pueda entender. Y es lo que hace que ahora mismo haya, no sé, 600 o 700 millones de personas en el mundo cuya lengua materna es el español. Y si la cosa sigue así, pues dentro de no mucho serán 1.000 millones de personas las que hablan español. Y en ese momento habrá 3 regiones en España, o más regiones inclusive, si contamos Baleares y Valencia, en las que la gente de España no sepa hablar español. ¿Eso tiene algún sentido? Ninguno. Y es que aparte, flaco favor les haces. O sea, creo que fue, no recuerdo bien si fue, tiene que ser hace 2 años, evidentemente. Creo que fue hace 2 años la Real Academia Española de la Lengua, que ya no es la Real Academia Española, ya es la unión de academias de la lengua de todos los países cuya lengua oficial es el español, incluida toda Hispanoamérica y tal. Hizo un acuerdo con el gobierno de China para que una de las lenguas de los colegios e institutos que se podía ofertar a los niños fuera el español. Eso es importante, no, importantísimo. Importantísimo, porque ahora se ofrece ruso e inglés, me parece, nada más. Lo que pasa es que el inglés yo lo veo lógico, porque prácticamente en todos los países del mundo la gente... Yo he viajado por motivo de mi trabajo y tarde o temprano encuentras a alguien que sepa inglés, ¿no? Y puedas comunicarte con él. Pero es que tarde o temprano ya encuentras gente que habla español. Claro, eso te iba a decir, no deja de ser una hegemonía del imperio. En este momento el imperio es Estados Unidos, entonces esa hegemonía, igual que el ruso ya no, el ruso lo hablan 4 gatos. No. Lo hablan en Rusia y 4 gatos en fuera. China se ofrecía como lengua en el instituto por motivos obvios. Sí. O sea, por el comunismo, pero no por otra cosa. Pero se ofrecía en el instituto. Es igual que os acordáis que antes se ofrecía aquí en España alemán e italiano. Sí, pero la cosa del imperio. La cosa del imperio. Entonces, bueno, pues es verdad que entonces en el momento en que China hace ese acuerdo con las academias de la lengua y con el Instituto Cervantes para ofrecer español en los institutos como lengua extranjera, eso es fundamental. Pero es que lo que estamos hablando, dices tú, el inglés yo lo entiendo, sí, el inglés vas a los sitios y habla inglés, pero es que cada vez hay más gente que habla español. Sí, por supuesto. Menos en España. Menos en España. No, y donde más gente habla español, curiosamente, es en Estados Unidos. Claro. O sea, porque yo he estado en bases bases de utilización conjunta de la OTAN. Y bueno, pues había gente de Puerto Rico, gente de California, gente de Arizona, gente de Texas. Curioso, California, Texas, Arizona, nombres anglos. Florida. Totalmente, la Florida. Todo es muy anglo, ¿sabes? Sí. Sobre todo los nombres. Lo que pasa Los es que Ángeles. o San Francisco, ¿no? Lo que pasa es que, o Sacramento, cualquiera de estas unos ciudades. Nombres totalmente ingleses todos. Bueno, hay algunos nombres, a mí me llama la atención New Orleans,
que es Nueva Orleans, que en toda la definitiva vida. viene de francés. Sí, sí, claro, Que además totalmente. yo conocí a un teniente coronel médico norteamericano que él estaba muy orgulloso de tener un apellido francés y de descender de franceses y de ser de Nueva Orleans. O sea, porque Claro. da un empaque, porque ser anglo lo puede ser cualquiera, ¿no? Claro. Lo puede ser cualquiera. Pero la estupidez de los que promulgan que tú pertenezcas a un grupo de personas, 1 millón de personas como mucho, que van a hablar vasco y que luego tienen que hablar otra lengua porque si no, no se pueden entender con nadie, Efectivamente. pues se traslada a otros sitios. Pues yo recuerdo en Uzbekistán, en Samarcanda, en un supermercado norteamericano, pues estoy en la cola, allí pues todos vestidos de uniforme, me doy cuenta que hay unos yanquis detrás, que no son yanquis, se llaman Rodríguez, Martínez, García y tal. Entonces me vuelvo y empiezo a hablar con ellos. Y uno de ellos me dice que no me entiende y que no hablan mi idioma. Y yo me quedé muy sorprendido. Yo estaba mirando y me creo que se llamaba Hernández de apellido, Hernández, ¿no? En el letrerito del uniforme me dice, no hablamos su idioma. Yo dije, ¿este tío es tonto o es vasco? Es que no tiene mucha explicación y no tengo nada en contra de los vascos. Tengo muchísimos amigos vascos, muy buenos amigos vascos, que son gente bastante razonable. O sea, además, el vasco, el de las provincias vascongadas, la mayoría de los grandes conquistadores españoles, en nombre de Castilla, Claro. y ahí tenemos a Blas de Lezo, que no es un conquistador, sino un defensor de la corona española. Por supuesto. Pues Blas de Lezo, ¿de dónde era? Pues está claro, es como Elcano. Dice, ¿quién fue el primero que dio la vuelta al mundo? Un español que se llamaba Elcano, que era de Vascongadas. Claro. Y entiendo que este señor, pues posiblemente hablase vasco, el vasco de su valle. Claro. Bueno, no de su valle porque este era de Puerto, pero bueno, de su zona. Y también es una cosa que yo aprendí de niño porque, bueno, pues yo he tenido familia que procediendo de Castilla no se fue por la emigración económica, sino anteriormente a la emigración económica de los años 60 y 70, y estaban concretamente en Durango. Y bueno, pues hablabas con ellos y yo entendí perfectamente que en los valles pasaba una cosa. Normalmente el hombre trabajaba la tierra y hablaba en vasco, en el vasco de esa zona nada más, mientras que la mujer, que era la que hacía los trapicheos económicos, hablaba también castellano para poder entenderse con los demás. O sea, para entenderse con otros vascos tenían que hablar en castellano. Sí, por supuesto. Lo que hablamos de que el español es la lengua vehicular, es que es una lengua vehicular, por supuesto que sí, en todos los aspectos culturales, económicos y de todo. Pero vamos, es que volviendo al tema del vasco y volviendo un poco al tema de lo que está pasando con todo esto, porque no deja de ser, es que nunca se pueden ver las cosas en perspectiva, porque las cosas, eso es uno de los errores que está teniendo los medios de comunicación hoy en día, ¿no? Vamos a sacar las cosas fuera de contexto. Entonces vamos a hablar de esto, exclusivamente de esto, ¿no? Esto no se puede sacar de contexto todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿por qué no es así? Porque la vida no es así, porque las circunstancias no son así, pero les interesa. Vamos a poner solamente el punto de vista en esto, como si esto no influyera la economía, no influyera no sé quién, no influyera no sé cuántos. Volviendo al tema del vasco y volviendo al tema otra vez de Navarra y un poco de lo que nos ocupa, resulta que lo que estábamos hablando, Navarra, el vasco de momento no es una lengua oficial. Bien, pero ya quieren que sea una lengua oficial. Entonces, ya quiere que sea una lengua oficial y ya sabéis que, como por ejemplo en las Vascongadas, te cuenta más a las oposiciones para el ayuntamiento, para la diputación o lo que sea. Sí, te cuenta más hablar vasco que tener un doctorado, con lo que eso supone. Muy importante, o sea, vamos a suponer que eres doctor en medicina. Por supuesto, pero cuenta más. Es más importante hablar vasco que saber operar de una apendicitis. Sí. Entonces, si se muere el enfermo, pero eso sí, le dice, se va usted a morir, se lo dice en vasco. Se le dice, ya más, probablemente, bueno, vamos a decir, iba a decir que probablemente en un vasco correcto, pero tampoco estoy muy segura de eso. Cuando de repente llegas a cualquier sitio en Vascongadas, ves las cartas y en cada carta de los bares de al lado, todos vienen escritos de manera diferente. Porque claro, es una cosa que no tiene, como no es vasco, es otra cosa, es esta cosa. Pues claro, cada uno lo escribe de manera diferente. Entonces, en este bar y en el de al lado y en el de al lado, la misma carta está escrita de manera totalmente diferente. Y todas en vasco, por supuesto, o lo que se supone que es en vasco. Entonces, claro, iba a decir, probablemente en vasco correcto, pues mira, no lo sé, porque ni siquiera me atrevo a decirlo, ¿no? Pero sí que me parece muy grave lo que estamos hablando.
resulta que cuando ya nos obligan a tantos españoles de bien, vamos a decirlo así, a irnos de nuestra tierra, sea Vascongada, sea Navarra, nos obligan a irnos y entonces resulta que se queda unos por extorsión, por no pagar el impuesto revolucionario, otros por miedo de su propia vida, claro, por supuesto. Otros, pues porque, como en mi familia, porque me matan al padre y no me puedo quedar allí porque nos hacen un boicot total y tremendo y nos tenemos que ir, tantos que nos hemos tenido que ir de allí. Y entonces se va reduciendo el espacio. El censo electoral, como he dicho antes, va cambiando, se va posicionando. Si encima ahora introduces esta lengua, que yo como lingüista soy defensora de absolutamente todas las lenguas, me encantan, pero una lengua que no es natural en Navarra. Una lengua que, entonces, por ejemplo, imaginaos, empiezan a contar en las instituciones, también la propia Navarra, que se hable vasco. ¿Y en la Ribera qué? ¿Cuándo se ha hablado vasco en la Ribera? Si en Navarra solamente se ha hablado vasco lo que es en los montes, en los Pirineos, en los Pirineos, nada más. Pero en la Ribera, ¿cuándo se ha hablado vasco? Entonces resulta que vas a poner para funcionario del ayuntamiento de no sé qué a una persona que hable vasco. Del ayuntamiento de Tudela, de Cintruénigo, alguien que hable vasco. Pero ¿sabéis lo que pasa eso? Que eso supone una manipulación total de todo. Los profesores de los institutos, los profesores de los colegios. No, es que cuenta más que sepan hablar vasco. En sitios donde no se ha hablado vasco en la vida. ¿Qué pasa? Que manipulan. ¿Qué pasa? Que al final están creando una realidad que no es la real. Y valga la redundancia en este caso, ¿no? Pero lo están creando únicamente por sus intereses económicos personales. Intereses económicos, intereses políticos, intereses de todo. Lo próximo que será, pues que ya para mí eso Suárez lo hizo fatal, ¿no? Porque con esto de la Constitución, sí, San Suárez, que parece que es que ahora Suárez ha sido el mejor político del mundo. Bueno, pues a Navarra la vendió. O por lo menos los navarros nos hemos sentido vendidos por Suárez. Por lo menos una gran mayoría. Vamos a dejar a aquellos que sigan pensando. Las personas que conocen un poco la historia y conocen un poco la política tienen un concepto de Suárez bastante diferente del concepto que nos venden. Claro, es que, mira, cuando se hizo la Constitución, uno de los artículos de la Constitución es que las comunidades son históricamente y tal y cual son las comunidades, ¿no? Sí. Y no se pueden cambiar, excepto Navarra, que se puede unir a Vascongadas. ¿Por qué? Si los navarros nos hemos estado pegando con los vascos toda la vida y ahora de repente somos amigos o qué. ¿Que no? Sois los mismos. ¿Que somos los mismos? Claro, ese concepto de Euskal Herria, con Francia también, por supuesto. Oye, no nos vamos a olvidar de la Baja Navarra. Los franceses no están por esa labor, me parece. Sí, pero es que los navarros tampoco. O los navarros de antes, o los navarros de verdad, o los navarros como yo. Es decir, que mi familia, toda mi familia son de Navarra. Los navarros que nos enroscamos la boina, que nos la enroscamos, que mirad las arrugas de la frente, esto de que nos enroscamos la boina. La chapela. Yo me he estado enroscando la boina 40 años y no me ha salido. No, tú te la pondrías. No, nosotros... a mí me podías poner boca abajo que no se me caería. Pero tú bueno, pues te la pondrías bien metida, pero nosotros nos la enroscamos, por eso tenemos estas arrugas. Nosotros no queremos. O sea, es decir, nosotros, ¿cómo vamos a ser la cuarta provincia vascongada, pudiendo ser la primera y la única? De Navarra. Eso me recuerda, el verano pasado yo estuve, hay una persona que he traído yo aquí, que la he entrevistado y que tiene una especie de agencia de viajes que solo se dedica a enseñar lo que es la provincia de Burgos pegando con Álava y con Navarra y estuve en Oña, que te sonará, y allí descubrí que el padre de Castilla y el padre de todo era un rey de Navarra, que es el que crea lo demás. Por supuesto. O sea, Navarra crea lo demás. Sí, efectivamente. Bueno, exactamente, el reino de Pamplona, porque entonces no llevaba el nombre de Navarra. El reino de Pamplona, exactamente. Cuando fue, sí, era evidentemente, y cuando muere él, deja a sus hijos, uno deja Navarra, Pamplona, otro deja Castilla, otro deja, y separa lo que es, pero vamos, el núcleo inicial de todo, evidentemente, fue el reino de Navarra, el reino de Pamplona, que llevaba entonces ese nombre. Sí, señora, así es. Pero la historia se nos olvida. ¿Y cómo es posible que Pompeyo, 100 y pico años antes del nacimiento de Cristo, le compre a los vascos... ¿A los vascones? Vascones, entre comillas. Yo no tengo muy claro
que fuesen vascones tampoco, o sea, pero bueno, porque la historia antigua, yo como historiador, sé que está muy manipulada. O sea, te cuentan el general fulano que era maravilloso y tal, era un patán, lo que pasa es que como ganaron ellos, pues cuenta que el tío era muy bueno, pero nada más. O sea, pasa con Julio César. Julio César es un tío maravilloso, pero nadie cuenta que hay un tal Balbo que es de Cádiz, que era su mano derecha, que era el que verdaderamente hacía las cosas, pero el que se colgaba las medallas era Julio Bueno, eso César. ha pasado entonces y ahora. Pasa siempre. Pero yo lo que no entiendo es que Pompeyo, el viejo, tenga que refugiarse en una zona determinada para pasar el invierno, llegue a un acuerdo con los vascones, vamos a poner vascones de la zona, se quede con ese terreno para poner allí un castro romano y meter allí sus 4 legiones que llevaba y bueno, pues es la ciudad de Pompeyo. Y ahora se llama de un nombre rarísimo. A ver que me lo expliquen, ¿eso cómo es posible? Ya. Porque el nombre ese es inventado, lógicamente. O sea, porque Iruña. aquello es la ciudad No, de Pompeyo. sí, hombre, eso está más claro que el agua, vamos. Pamplona es... La ciudad de Pompeyo, La ciudad punto. de Pompeyo. Entonces ahora cuando dicen ese otro nombre que no quiero ni pronunciar, digo, pero bueno, ¿quién ha inventado esto? Si esto es un nombre que tiene 2200 años. Ah, pues no te preocupes, que el nombre vasco de Pamplona seguro que tiene más. Pero ¿cómo va a tener más? Seguro. Pero No, si no había nada, que era un campo y de repente llegan los romanos, plantan el castro bueno, y a eso, partir de ese eso momento... lo dice la historia. Eso Otra lo cosa dice es la lo que historia. digan los vascos. Exactamente. Sí. Claro. Sí, Vamos sí. a ver, es que es lo como que estamos los hablando. de Bilbao, que nacen donde les da la gana. Efectivamente, esto es igual. Bueno, en cualquier caso, volviendo a este tema, porque estamos mezclando todo, espero que no te importe, porque te estamos destrozando el programa. Yo te he traído a ti para hablar de un tema, pero un tema muy concreto que es con el que vamos a cerrar el programa. Pero mientras quiero que la gente conozca un poco la postura de una Navarra sobre Navarra. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Es que es lo que estamos hablando. Nada está porque sí, nada está fuera de unas cosas de otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, es lo que, volviendo al tema es lo que están haciendo con la lengua, ¿no? O sea, es decir, si resulta que ahora mismo van a contar más hablar vasco que hablar español o que tener un título universitario o un doctorado, ¿qué pasa? Que en sitios donde nunca se ha hablado vasco se meten vascos en las instituciones. Pero es que no son vascos... de los buenos, por decirlo de alguna manera. Es que recuerdo que, hombre, hay gente Son como muy buena en Rufián, todos los proceden lados. de Almería. Pues algunos sí, claro, evidentemente. Algunos sí, pero es que en cualquier caso lo que estamos haciendo es desnaturalizarlo todo. Y entonces están poniendo el vasco en las instituciones y eso están haciendo un relato diferente. Y este relato... Esto de que de repente, no, claro, es que se ha hablado vasco en Tudela toda la vida, tú lo sabes, en Tudela toda la vida se habla vasco. Claro, toda la vida. Toda la vida. Claro. Desde antes de que existiese Tudela. Antes de que llegara Pompeyo. Se hablaba ya vasco en Tudela. Antes de que llegara Sertorio, que llegó antes que Pompeyo. Efectivamente. Entonces, bueno, pues resulta que ahora todo el mundo tiene que hablar vasco porque cuenta más. Pero claro, es que como eso se meten en los colegios, se meten en los institutos, pues al final ellos lo que hacen ya es manipular la historia desde el principio, porque la manipulan. Ideología metida en la cabeza de los niños. Y luego otra cosa, por supuesto. En Pamplona, si aquí no hay libertad, o cada vez estamos sintiendo que en España cada vez hay menos libertades, en Pamplona ya ni os cuento. En Navarra ya ni os cuento cómo son las cosas. O sea, es que todo lo que tiene que ver con la izquierda abertzale, ellos tienen libertad para todo. Dicen del miedo, parece que el miedo ya se ha acabado. No, ahora hay más miedo, ahora además hay miedo, la pandemia les está sirviendo para meternos el miedo en el cuerpo para todo. Para todo, por supuesto. Pero es que aparte, nosotros ahora tenemos el miedo a la pandemia aquí en Madrid, por ejemplo, pero no tenemos miedo a ir por la calle y que te hagan un atentado. De momento. De momento. Yo siempre lo he dicho que cuidado con eso, porque yo no me fío nada. Porque en el momento que no entregan las armas, ¿qué clase de rendición es? Bueno. Nos han rendido, ellos han hecho un armisticio. Sí, y además pactado. Pactados, eso. Con la política. Pero bueno, en cualquier caso, allí sí. Allí no puedes llevar una bandera española. Allí no puedes decir nada que esté en contra de lo que ellos dicen. Allí ellos sí, ellos pueden decir lo que quieran. Bueno, todo esto unido, por ejemplo, a esos logros que está consiguiendo ETA
a lo largo de su historia con ese brazo político que está teniendo antes Herri Batasuna y ahora Bildu, ¿no? Hemos citado antes a Otegi, que decía que nunca se había conseguido tanto sin pegar un tiro. Claro, por supuesto. Pero es que hemos hablado de Navarra, del reino de Navarra. Hemos hablado que era el inicio de todo, el rey Navarro, el reino de Pamplona, que luego fue el Sancho, el que murió, dejó a sus hijos, cada uno un condado, y al final luego se convierten en reinos, ¿no? Bien, pero es que resulta que como absolutamente todo se está manipulando, pues lo único que importa ahora es lo que quería ETA. O sea, es decir, conseguir esa Euskal Herria con Francia, con España y por supuesto, o sea, con Navarra y por supuesto, o sea, la Euskal Herria de las 7 provincias vascas. Y eso lo están consiguiendo ahora. Lo están consiguiendo. El problema es que la gente no se da cuenta. O sea, es decir, está consiguiendo ETA lo que ha intentado toda su vida. Y cuidado, cuidado, que le está saliendo bien. Sí, cuando dices cuidado, yo creo que hay gente que tiene que tener mucho cuidado, que son los chicos del PNV. El Partido de los Negocios Vascos tiene un problema y ya se lo han dicho. Yo el otro día oí con mucha tranquilidad a ese diputado de Bildu, uno de los 21 diputados de Bildu, en el Parlamento Vasco, que no sé por qué se llama Parlamento, porque no es un país independiente, y bueno, pues este señor ya les avisó, porque los de Bildu son izquierda radical y los del Partido de los Negocios Vascos son la derecha pancista de toda la vida. Había por ahí una novela que no sé si no recuerdo ahora quién la hizo, en la cual al principio de la novela van a fusilar al de las nueces, ¿sabes? Del Partido Nacionalista Vasco. Y lo van a fusilar los de Bildu, vamos, los de ETA. Y el otro decía, pero vamos a ver, yo soy vasco como el otro. Dice, sí, pero tú de derechas. Claro. Y eso, el Partido de los Negocios Vascos me da la ligera impresión de que no se ha dado cuenta, ¿no? No, es que no se está dando cuenta nadie. Nadie más que los que viven allí. Porque a todo el mundo nos parece muy grave que el presidente que tiene nuestro país, porque es que me niego a decir nuestro presidente porque es que no puedo poner... El presidente elegido por el grupo de Bildu y compañía. Bueno, efectivamente. El Rufián y demás. Pues que este presidente que tiene desgraciadamente nuestro país, que pacte con Bildu. Cuando dijo hasta 5 veces que no iba a pactar, que no iba a pactar, que no iba a pactar, que no iba a pasar, que no iba a cruzar la línea roja. Sí. En una entrevista decía, me lo va a preguntar usted y yo se lo voy a decir, se lo puedo decir 1000 veces a lo largo de la entrevista, que no voy a pasar esa línea roja. Es muy delgada, ¿tú no has visto la película Delgada Línea Roja? Pues ahí te lo explican. Pero es muy delgadita. Tan delgada. Fácil de cruzar, no se ve. Lo mismo pasa con María Chivite, con la presidenta del gobierno de Navarra. En junio del 2019 dijo que nunca jamás iba a pactar con Bildu y fijaos. Pero es que más es más grave. Pacta con Bildu la aprobación de los presupuestos de Navarra, que les va a dar 11 millones de euros en distintas partidas a Bildu, que imaginaos lo que va a hacer con ellos. Pues no lo sé, posiblemente comprar armas, por ejemplo. Entre otras cosas. No, pero subvencionar a estómagos agradecidos, seguro. No, 11 millones le va a costar al gobierno de Navarra. Con 11 millones se pueden subvencionar muchos. Y dicen que 185 con el total de los presupuestos generales. Pues no está mal, fuera no de Navarra, mal, no está mal. 185, eso es lo que he leído. Bueno, pues es que además lo grave de pactar con esta gente que ha dicho que no iba a pactar nunca, os recuerdo los muertos políticos, porque de claro... ellos, de los que han pactado. Claro. Mira, el otro día Pedro Sánchez dice, lamento el asesinato de Ernest Lluch a manos del terrorismo. El terrorismo no. Lo mató ETA. Exactamente. Lo mató ETA, con quien estás pactando tú, con quien acabas de pactar tú. ETA. Es que el presidente de ese gobierno es un tipo un poquito especial. Y el vicepresidente, ¿para qué vamos a hablar de él? El vicepresidente ya cuando dice que quiere que se incorporen sí. al gobierno de la nación estos hijos de la... En fin. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría que hicieses un recordatorio, pero no para mí, sino para que la gente sepa quién ha sido ETA y quién han sido las víctimas de ETA. Muy cortito, 3-4 minutos como mucho, nos cuentes eso, un recordatorio
para que la gente que no sepa quién es ETA y qué es lo que ha hecho, sepa que hay unas víctimas como tú. Efectivamente. ETA ha matado a más de 800 personas, más de 850 personas en España. Ha matado, ha ejecutado. Los ha matado por la espalda, los ha matado con bombas, de formas totalmente... Además, es que muchos de los detalles, es que tendríamos que dar detalles, ¿no? Como por ejemplo ¿cómo se llama? El carnicero de Mondragón, ¿no? Que hiere a un policía, el policía se arrastra al pobre como puede, unos matojos lo saca, le agarra del pelo, le pega un tiro en la nuca. Eso hay que recordarlo. Esos detalles escabrosos que duelen mucho, sobre todo cuando al que te ha matado es a tu propio familiar, ¿no? Duelen mucho, pero esos detalles hay que hablarlos. Según ellos son, como dicen, son pues muertes por la batalla, ¿no? Que aquí no ha habido conflicto, que no ha habido ningún conflicto, que reitero, vuelvo otra vez al principio de mis palabras, que ¿cuál era el día de la invasión de España a Vascongadas o Navarra? ¿Cuál es el día de la invasión? Que no hay ningún conflicto, que el conflicto lo han generado ellos, y no lo han generado, ha sido unilateral, ha sido asesinatos puros y duros, más de 850, 46 en Navarra. ¿De acuerdo? En Navarra hay también más de 400 acciones terroristas, más de 2.000 cartas de extorsión. ¿Cuántos han tenido que ir del norte de sus casas, dejando sus familias, dejando toda su vida allí por culpa de estos que les han obligado a echarse a irse, perdonadme? Sí, entonces, eso no lo podemos olvidar. Hay más de 300 asesinatos sin resolver. 13 de ellos en Navarra, que por supuesto a este gobierno no le interesa. No lo van a resolver de momento, ¿no? Porque ¿sabes qué pasa? Para pactar con Bildu hay que ver a las víctimas como Bildu. Porque tú no puedes pactar con Bildu desde el punto de vista de las víctimas. Porque entonces tú serías un hijo del demonio. Porque tú no puedes pactar con los asesinos. Entonces, claro, para eso vamos a lavar a Bildu. Y si no lo lavamos y quedan manchas, lo pintamos. Y eso es lo que están haciendo. Y eso es lo que no podemos consentir las víctimas. Que se lave la imagen del grupo terrorista. Que se lave la imagen, que la gente se olvide de todos los muertos. Que no hay derecho, que están ahí. Y que les va a pesar, Que les va a pesar. Bueno, pues ya lo único que me queda es darte las gracias por estar aquí con nosotros. José Antonio. Te emplazo a que vuelvas. Tú sí sabes lo que significa la palabra emplazo, porque eso la gente no tiene ni idea. Y bueno, pues me gustaría que volvieses acompañada por alguna otra persona o que te movieses para que alguna otra persona sí, ya sabes que sí. venga y nos cuente su experiencia, nos cuente su opinión. Yo he recabado tu opinión sobre lo que está pasando en Navarra y desde varios puntos de vista, y he recabado tu opinión como víctima de ETA. Y bueno, pues te agradezco enormemente que hayas venido aquí a aclarar a mis oyentes y televidentes todo esto que hemos hablado. No nos cansaremos nunca de hablar porque no podemos hacer que esto se olvide. Memoria, dignidad, justicia. Pues muchísimas gracias, Carmen, de verdad. A ti. Amigos, esto es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima semana.